Que hayan médicos aquí en República Dominicana que apelaran a una tercera dosis voluntariamente, eso no demuestra absolutamente nada. Esa es una decisión que adoptaron esas personas en violación a las recomendaciones. Yo recuerdo cuando comenzó la pandemia, muchos médicos improvisaron tratamiento, no solo aquí, sino en el mundo entero. Por ejemplo, se utilizó el plasma sanguíneo de personas afectadas de coronavirus y eso se presentó como un tratamiento, como una terapia sumamente efectiva. Incluso el propio Donald Trump se hizo eco de eso y habló de la efectividad de esa terapia. Y después las autoridades de salud de Estados Unidos desmintieron al presidente. Yo recuerdo que los italianos, que en la primera etapa del virus, de la pandemia, ese país sufrió mucho y los médicos se vieron en una situación, los hospitales prácticamente colapsaron y muchos médicos tuvieron que ser creativos, y una de las fórmulas que se probó y decían que con alguna efectividad fue el plasma sanguíneo. Pero los estudios después demostraron que realmente eso no tenía ningún tipo de efectividad. Y se explicó el por qué para algunos médicos eso pudo haber sido efectivo. Y se habló del mismo comportamiento del virus, que puede ser inducir, cuando no se trata de un estudio riguroso, se pueden sacar falsas conclusiones. Eso leí el resultado de un minucioso trabajo que se hizo con respecto a esa terapia. Pero aquí incluso hubo médicos que ensayaron medicamentos. Aquí recuerden ustedes, hubo una discusión sobre el uso de la ivermectina sin que hubiese sido previamente aprobada. Después hubo entonces estudios en ese. Hubo una gran discusión con respecto a ese y hubo un montón de medicamentos que después se demostró que no tenían ningún tipo de efecto. De manera que yo creo, con la experiencia que hemos tenido, ese tipo de errores ya no tiene sentido que nosotros incurramos en ello. Porque la Organización Mundial de la Salud llegó a descartar la efectividad de las mascarillas. No las recomendaba. Y sin embargo, con el tiempo y como consecuencia, como producto de las investigaciones, se determinó que sí, que eso realmente era efectivo, y entonces se adoptó como una recomendación de la organización y eso pasó a aplicarse en el mundo entero. De forma tal que yo creo que ese tipo de decisiones basadas en criterios individuales, al margen de lo que son las recomendaciones como consecuencia de estudios hechos con criterios científicos, a mí me parece que son prácticas que nosotros deberíamos ya haber superado. Además de que queda claramente demostrada, oí a alguien que sugería que la ley de salud contempla la creación de un organismo que nosotros todavía no hemos creado, responsable de la socialización de las políticas en materia de salud. Un organismo en el que los técnicos, los especialistas, los especialistas en ciencias de la salud puedan realmente socializar sus experiencias y se puedan adoptar por consenso entre los especialistas, los expertos, las políticas de salud. Y yo creo que lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo con las opiniones que hay por ahí sueltas, hablan claramente de la necesidad de una entidad de esta naturaleza.
Hay otro asunto y es lo que tiene que ver con la contratación de las vacunas, que frente a incógnitas que son claras con respecto a estos antídotos, no hemos podido encontrar fórmulas de protección. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted contrató una vacuna y resulta que esa vacuna no es tan efectiva y se demuestra que se necesita un determinado refuerzo antes del tiempo que se había proyectado? ¿Qué ocurre cuando se necesita un tercer, o qué ocurriría si se determina la necesidad de un refuerzo? ¿Cuál es el costo? Si las empresas farmacéuticas tienen algún tipo de responsabilidad con respecto a esto. Los contratos no le dan una respuesta a un montón de interrogantes con respecto a la efectividad de las vacunas. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, nosotros hemos tenido que pagar por un antídoto que todavía no había sido probado y con muchísimas incógnitas. Y sobre esas cosas no nos pudimos proteger. Es más, no nos pudimos proteger ni siquiera de efectos adversos, de efectos secundarios, porque en los contratos eso se puso literalmente, que las farmacéuticas no respondían por ese tipo de cosas. Y entonces eso es lo que pone en evidencia, es eso que dice el PNUD. Lo que dice el PNUD, el poder que tienen algunas corporaciones, el poder que tienen empresas multimillonarias, empresas que que mueven recursos, el poder que tienen para imponer sus condiciones y para manipular el mercado. Y no ha habido ningún gobierno, organización internacional que pudiera imponerle a estas empresas algún tipo de prototipo de contrato o algunas cláusulas, discutir con esas empresas algunas cláusulas de protección de los países en donde se aplica esto, para lograr un poquito más de equidad. Y resulta que nosotros estamos gastando mucho dinero en estos antídotos, mucho dinero. Nosotros solo, hasta hace un par de semanas se dio el dato, de que habíamos gastado hasta ese momento la friolera de $500 millones. 500 millones de dólares, eso es mucho dinero. Y ya estamos hablando de 7 millones de vacunas que nos costarían 84 millones de dólares más. Y entonces eso es dinero, y a nosotros ni siquiera nos están dando las vacunas, algunas de las que hemos contratado, ni siquiera nos la han facilitado en el tiempo que se acordó. El caso, por ejemplo, de AstraZeneca, y la Pfizer por contrato no se comprometió a nada, a ninguna fecha de suministro. Y entonces cuando uno oye todas estas cosas, uno se espanta. ¿Quién nos va a vender esos 7 millones de vacunas Pfizer? ¿Y en qué momento? No sé, hago la pregunta porque recuerdo que BioNTech llegó a un acuerdo con un gran laboratorio de China para fabricar Pfizer en el territorio chino. No sé si la oferta viene por ahí. No quiero especular, pero yo creo que hay que informar más a la ciudadanía sobre cómo es que se originan estas cosas. Bueno, hay
Otro tema importante que yo creo que merece que le echemos un vistazo de forma más o menos detenida, y es la aclaración que ha hecho la Procuraduría General de la República sobre el impedimento de salida del señor Jean Alain Rodríguez. Ese es un tema importante. Yo quiero hacer algunas observaciones con respecto a eso, pero quiero antes de eso hacer una pequeña pausa.